Un any més i coincidint amb les nostres festes, la banda de la Societat Musical Lira Almussafense va sorprendre'ns molt positivament amb un concert extraordinari, un concert que el que va fer és homenatjar el 45 aniversari de la mort d'un gran cantant, d'un cantant mític, d'un cantant valencià, de Nino Bravo. Tot a punt, la banda i 3 cantants que van a posar veu a aquests principals temes d'este gran artista. El que anem a fer enguany coincideix que és 45 anys de la mort de Nino Bravo, que un cantant universal, no? Una veu fantàstica dins del món de la cançó ligera, però li donava una dignitat que haurà posat un tenor de molt de prestigi per el seu timbre de veu, per la seva potència i la seva preparació, no? Sin cesar, sin rumbo, que siga con su andar profundo, sin descansar. Todos los espectáculos de Nino Bravo me tocan el corazón porque yo tuve la suerte de compartir parte de mi vida, 3 años con él, como road manager, como secretario de él, su mano derecha, sobre todo en viajes. Y para mí fue un privilegio trabajar con él. Y busque entre tus cartas amarillas 1000 te quiero, 1000 caricias y una flor que entre 2 hojas se durmió. Jo m'agrada molt Nino Bravo. Les seues cançons, com bé ha dit Maria José, encara perduren a dia d'avui, encara estan vives en nosaltres, i ell no ha mort perquè no mor, sols mor qui cau en el record, qui cau en l'oblit, i ell està en nosaltres. Mira, te voy a decir una cosa, hay mucha gente que sabe que Nino tiene 62 canciones aproximadamente. Y hay muchas canciones de él, no las más populares, que para mí son obras de arte. Pero a nivel personal era un tío, como se dice en Valencia, muy campechano. Un hombre de pueblo, un hombre de la calle, un hombre que se juntaba con todo el mundo. Entonces, el don que tenía es que había nacido con esa voz tan peculiar. ¿De dónde le proviene? Él no había hecho ni clase de cante, ni había asistido a ninguna academia, de ningún tipo. Le viene un don en la voz que yo creo que, como cantante, de momento a nivel nacional e inclusive a nivel mundial, pocas voces pueden igualar ese timbre y esa voz que tenía tan peculiar. Vaig tenir una sorpresa al final del concert d'una cançó que ell la va fer, l'única cançó que ell va fer, que no vaig dir el títol perquè la gent no la va conèixer. Sí que arriba a gravar-la, però no arriba a estrenar-la ell. De fet, el dia que anava a estrenar-la és el dia que es va matar, va tindre el desafortunat accident i va faltar. Amb els 3 cantants que esta vesprada ens han fet somiar en Almussafes, han tornat a reviure aquestes fantàstiques cançons i aquests fantàstics temes de Nino Bravo. Felipe, una interpretació genial, no?
Moltes gràcies. La veritat és que ho portem dins, també. Esta música és una música pues, que pràcticament l'hem vist des que hem nascut. Així que és un plaer fer este repertori i més d'un cantant com era Nino Bravo, per supost. Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso, sé que en ese instante cambiarás. Sé muy bien. Seila, complicat, no? Complicat per a una dona interpretar temes de Nino Bravo, no? En esa potència de veu. Sí, la veritat és que no és fàcil, però com de ben xicoteta a casa ho he tingut com molt superat, no? Cantar amb mon pare damunt, a part de cantar cançons de Nino Bravo, que per a mi és fantàstic, estar acompanyada de Ramon Lluís i sobretot mon pare és genial, com que me donen aquest suport, no? Que també dona com aquest contrapès a aquesta dificultat que suposa les cançons de Nino Bravo. Porque te quiero, Te quiero, te quiero. te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Quins serien esos temes, no?, que a tu te toquen més el cor de Nino Bravo? Bueno, yo, como dice mi compañero Felipe, lo llevamos en la sangre, porque somos de la escuela valenciana, la escuela mediterránea. Yo tuve la suerte también de ver una etapa casi final del gran Nino, y me integré mucho en su música y en sus canciones. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo más que el polvo del camino. Estar en el poble y cantar el himne pues es algo prou gran, es algo bonito, es algo que sense dubte no podía rechazar. Almussafes ideal i vells poblets, aram suau de la ribera en què naixí. Tu velares ma infantesa de xiquet, tu en guiares en ma senda de fadrí. Pues este año yo creo que la sociedad musical, pues que los músicos que se han superado muchísimo, que ha sido un reto porque lo hemos montado en más o menos un mesecito y yo creo que ha salido súper bien de categoría y después del final Didier, que ha hecho una gran labor también cantando el himno, que ha sido precioso. Y bueno, yo creo que tenemos que felicitar todos a la banda, a los músicos de la banda que hacen cada día una gran labor y se nota.